El Grupo Norte, surgido en 1915 en la provincia de Trujillo y conocido al inicio como Bohemia de Trujillo, fue un grupo intelectual de jóvenes que destacaron en el campo de la política y del pensamiento de la literatura. Estuvo conformado por literatos, políticos, artistas, pintores, escritores y filósofos del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad. Es en 1923 que opta el nombre de Grupo Norte. Su vigencia termina en 1932. Sus dirigentes e inspiradores fueron el escritor y periodista Antenor Ruego y el poeta Eulogio Garrido. También fue conocido como Grupo Trilce en honor al escritor César Vallejo. En esta oportunidad les daré a conocer una breve definición del documental. El documental es un producto audiovisual con aspectos reflejados en la realidad, que tiene por objetivo principal acreditar algo y dar valoración y clasificación a un determinado tema. El documental se puede representar mediante varios métodos. Por ejemplo, se puede tener en cuenta los escenarios, acontecimientos importantes, personajes, situaciones y sobre todo la opinión del autor, para que de esa manera se logre identificar lo que quiere transmitir dicho autor al público en general. Representantes del Grupo Norte. Los representantes del Grupo Norte estaban conformados por Víctor Rabúley de la Torre, que fue un periodista y líder político. Eduardo González fue novelista y periodista. José Eulogio Garrido fue poeta peruano. Antenor Rego fue escritor, periodista y filósofo. Alcides Espelucín fue un poeta. Macedonio de la Torre fue un pintor, escultor y músico. Daniel Joel fue un músico. Julio Garrido fue un poeta. Y por último, César Vallejo, que fue un gran poeta y educador. César Abraham Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en un pueblito ubicado en la Serranía de la Libertad, Santiago de Chuco. Fue hogar del más profundo e importante poeta peruano. A pesar de ser una persona de pueblo, no fue impedimento para que haya dejado huella en la historia, no solo en Perú, sino a nivel mundial. Ellos eran 11 hermanos, él era el menor. Y como dato interesante, ellos eran clasificados en grupos, el grupo de los viejos, de los mayores y de los menores. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Guerrero. Aunque contaron con pocos recursos, se las ingeniaron para que César Vallejo tuviera estudios en los que sobresaliera en su talento. Con gran inocencia, quiso acoger el sacerdocio, dado como alternativa por sus padres. Pero el destino quiso que continuara como gran intelectual en su época. César Vallejo comienza su educación en Santiago de Chuco, en su tierra natal, en el centro escolar número 127. Y para seguir sus estudios secundarios, iría a Huamachuco, en el Colegio San Nicolás, en el año 1909. En 1910, César Vallejo se matricula en la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, decide retirarse de la universidad a pocos meses de haber iniciado. Esto se debe por problemas económicos que obligan a retomar a su natal Santiago de Chuco, con el fin de ahorrar y reanudar sus estudios universitarios más adelante. En ese mismo año se desempeña como ayudante de su padre en las tareas administrativas de gobernador, donde conoce, observa directamente la cruel realidad de los mineros de Quirubilca. Esto le sirve como fuente inspiradora para poder escribir El Tuxteno, donde critica y denuncia los abusos de las transnacionales sobre la población minera. En 1911 viaja a la capital del país para matricularse en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero nuevamente abandona sus estudios por problemas económicos y por desilusionarse de la carrera. En 1912 se desempeña como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el Valle de Chicama, donde es testigo de la explotación de los trabajadores indígenas. Al año siguiente decide retomar sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Durante ese transcurso puede costear sus estudios como profesor en el Centro Escolar de Varones número 241 y después en el Colegio Nacional de San Juan. Es en el último donde tiene como alumno a Ciro Alegría. En 1915 termina sus estudios universitarios, graduándose como bachiller en letras con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. A lo largo de su vida intelectual, el poeta César Vallejo escribió muchas obras y poemas. Entre las más resaltantes tenemos las siguientes. Fabla salvaje, fue publicada en 1923.
Hacia el reino de los Siris se publica por primera vez en 1944. Rusia, ante el segundo plan quinquenal, se publicó en 1931. El Tuxteno fue publicada en 1931. La piedra cansada se publicó en 1937. Colacho Hermanos o Presidentes de América fue publicada en 1934. El poemario Trilce se publicó en 1922. Los Heraldos Negros fue publicada inicialmente en 1919. Pleno siglo XX surgen nuevos y diversos movimientos revolucionarios que buscaban la veracidad y la ruptura de la sociedad sumisa. En el Perú se pone en práctica esta ideología como en las regiones como Arequipa, Cusco, Puno, posteriormente en Trujillo y de manera más sobresaliente en la capital del país. Esta doctrina se expandió a través de varios movimientos descentralistas y socioculturales tales como el liberalismo, anticleralismo, libre pensamiento, anarquismo, indigenismo, radicalismo, regionalismo. Por consiguiente, en el departamento de Libertad Trujillo surge un grupo intelectual con el apelativo de Bohemia de Trujillo, conformado por un grupo de jóvenes intelectuales, literatos, artistas, filósofos, políticos de diversa índole del norte del país, teniendo como inspiradores y dirigentes a Antenor Orrego y Eulogio Garrido. Por otra parte, César Vallejo decide estudiar letras en la Universidad Nacional de Trujillo, donde en 1915 se gradúa con la tesis Romanticismo en la poesía castellana. Es así como llama la atención de este grupo, gracias a la amistad que tenía con Víctor Aya de la Torre y su forma innovadora de escribir, pertenece al grupo. César Vallejo decide enfocarse directamente en la literatura, mientras que el resto de los miembros prefieren optar por diversos medios artísticos, pero el periodismo fue uno que más resaltó en esos tiempos. Mediante este medio escrito podían denunciar y luchar contra la desigualdad. En 1922 César Vallejo publica por primera vez el exitoso poemario Trilce. Al año siguiente, entre el mes de junio y julio, el poeta César Vallejo decide abandonar el Perú por el miedo a volver a la prisión. En ese mismo año, Orrego y Slupin establecen el periódico El Norte. El grupo Norte se expandió mayormente en Trujillo y algunas regiones del país. Optó dicho nombre gracias al periódico El Norte. El grupo Norte motivaba una ideología innovadora de pensamientos reflejando la realidad peruana y sin miedo a la libertad de expresión. Es aquí donde César Vallejo pasa a escribir sus poemarios, dejando de lado el diario La Reforma, donde publica poemarios como Fable Salvaje y múltiples crónicas, donde critica la realidad de la sociedad peruana. En 1928, este grupo, que cohesionó una buena parte de los intelectuales y artistas de temprano revolucionario y bohémico, estaban llegando a su fin, pues en 1930 empieza la catástrofe de este grupo Norte con la caída del diario El Norte. Esto se debió a que la mayormente parte de sus integrantes sufrían constantes amenazas de muerte y algunos estaban encerrados por reflejar mediante sus escritos la realidad del país. El resto de miembros del grupo se dedicó a la política, pues en 1932 donde el grupo Norte llega a su fin. Reflexión. En la reflexión podemos resaltar las relaciones entre los miembros del Grupo Norte, en especial las de César Vallejo, caracterizadas por profundos lazos afectivos que le dieron a tal círculo notas de fraternidad juvenil. Ellos cultivaron valores cognitivos junto a valores actitudinales, particularmente el trato fraterno durante sus vidas. En el trabajo se une la reflexión con la investigación cualitativa en la modalidad de análisis de textos referenciales, para cuyo efecto se ha consultado fuente de los propios personajes. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en el campo de la literatura y del pensamiento, sobre todo en la política, a nivel nacional y continental, como fue el caso del poeta César Vallejo. En la actualidad, el Grupo Norte, en 1956, en Trujillo se insiste a crear un nombre similar, Norte a aquel norte, en la cual dirige el poeta Julio Garrido Malaver y un grupo de jóvenes universitarios, entre los cuales se encuentran Teodoro Rivero Ayllón, Eduardo González Viaña, Gerardo Chávez, Jorge Díaz Herrera, y ellos se hacen llamar el Grupo Norte.